satu vi achloin emes du shiz emes emes satu vi rishoin emes satu vi achloin emes du shiz emes emes satu vi rishoin emes satu vi achloin emes du shiz emes satu vi rishoin emes satu vi achloin emes du shiz emes Yimi balu dech, ah hayluni, yimi balu dech, ah hayluni, yimi balu dech, hayluni, hayluni, melech goya li Mashiach, yimi balu dech, ah. Hola mis queridos amigos y hermanos, hoy quiero tratar un tema muy interesante, el cual es los judaizantes. ¿Qué es judaizar? Vamos a tratar los siguientes puntos y voy a enumerarlos. ¿Somos judíos? ¿De dónde viene la salvación? ¿Cómo debemos llamar al Señor? Si no somos judíos, ¿debemos buscar raíces hebreas como tribu de Efraín y practicar sus ceremonias o rituales? ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? ¿Pueden los judaizantes cumplir la ley? Características de un judaizante. Y al final tenemos el resumen. Partamos de lo siguiente para entrar en contexto. A lo largo de la historia tenemos dos pueblos, judíos y gentiles. Los judíos son los que nacieron en Israel y los gentiles los que nacieron fuera de Israel. Tenemos también el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se daba énfasis a la ley y en el Nuevo a la gracia. En ambos testamentos siempre ha existido la ley y la gracia. Cuando de cualquiera de estos dos pueblos, sea judío o sea gentil, una persona nace de nuevo, venimos a ser llamados hijos de Dios. Esto lo corroboramos en Juan capítulo 1 versículo 12. O también somos llamados cristianos. Venimos a ser llamados cristianos. Esto lo corroboramos en Hechos capítulo 11 versículo 26. Efesios capítulo 2 versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si alguien que ha nacido fuera de Israel dice ser judío o practica sus rituales, no es correcto ni verdad. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 2 versículo del 8 al 9. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Veamos también Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 9. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
También tenemos Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18. Y si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Veamos ahora la interpretación errónea a este texto. Fuimos los gentiles injertados a los judíos, por lo tanto somos judíos. Debemos usar el kippah, tocar el shofar y hablar frases en hebreo como Elohim, Shalom, Adonai, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la interpretación correcta. Las ramas viejas e improductivas, Israel, fueron desgajadas y ramas de un olivo silvestre, gentiles, fueron injertadas de la raíz y de la rica sábila. Al ser injertados, los gentiles participaron de la riqueza de las bendiciones del pacto de Dios como herederos espirituales de Abraham. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Olivo, el lugar de la bendición divina, el pacto de salvación que Dios estableció con Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 21, Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 27. Veamos Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Se dan cuenta? Pero si a pesar de eso insisten, es que somos judíos, somos judíos, somos judíos, veamos Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, primer tema, ¿somos judíos? No somos judíos. Ahora veamos el segundo punto. ¿De dónde viene la salvación? Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora veamos la interpretación errada de este texto. Aprendamos hebreo y a partir de ahora hagamos observación de los rituales, leyes, fiestas judías de la Israel física. Si alguien nos acusa de judaizar, digamos, la salvación viene de los judíos. Y que no se metan con nosotros porque caen en maldición. Mientras le recordamos el texto de Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese texto lo leen incompleto. Ojo. También dicen que el mundo sepa que judaizar es el camino para la salvación. Mis hermanos, eso no es correcto. Ahora vamos a leer la interpretación correcta de este texto. Nos hacemos la pregunta: ¿quién es el Salvador del mundo? Respuesta: Jesús. Él es el Salvador o la salvación. Luego recordamos los dos pueblos que aparecen a lo largo de las Sagradas Escrituras: judíos y gentiles. Y hacemos la siguiente pregunta: cuando Jesús se encarnó,
y nació de una virgen. ¿En dónde geográficamente nació? Respuesta: Israel. Y todo el que nace ahí son llamados judíos. Después de esto, hacemos la pregunta: ¿de dónde viene la salvación? Respuesta: de los judíos. Entonces, volvemos a leer el texto. Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está claro el tema número 2. ¿De dónde viene la salvación? ¿De dónde vino el Salvador? ¿Vino del pueblo de los gentiles? No. ¿Vino del pueblo de Ecuador? No. ¿Vino del pueblo de Panamá? No. Vino de los judíos. Vamos al punto 3. ¿Cómo debemos llamar al Señor? Isaías capítulo 52 versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Interpretación errada. Vamos a ver cómo interpretan este pasaje los judaizantes. Decir Yeshua HaMashiach para que por medio de esa obra de expresar Yeshua HaMashiach seamos salvos, o creer que somos más santos. Eso es una pésima exégesis. Ahora veamos la interpretación correcta. Vamos a conocer quién es Él, porque grandes son sus maravillas, sus atributos y su voluntad. Ahora, ¿cómo debemos llamar al Señor? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no menciona el nombre de Yeshua. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, se menciona a Jesús, que traducido al español es Jesús. Por cierto, yo hablo español. Y en inglés es Jesus. Jesus. Si una persona ora al Padre y en el nombre de Jesús, es correcto porque muchos textos en el Nuevo Testamento lo avalan, más de 110 veces. Si usted no dice Yeshua cuando ora o cuando se refiere a Él, no va a perder la salvación, ya que esta es por gracia y no por obras. Recordemos, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Segundo, Dios tiene el atributo de la omnisciencia. Él sabe a quién se le está orando y en el nombre de quién. Salmos capítulo 139, versículo 4 lo corrobora. Vamos al punto número 4. Si no somos judíos, ¿debemos buscar las raíces hebreas y practicar sus rituales y festividades? No. Tito, capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vamos al punto número 5. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Para ponerlos en contexto, vamos a mencionar qué es la gracia. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios da algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por la humanidad. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Veamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos a ver en contexto qué es la ley. La ley de Dios dada a Moisés es un amplio conjunto de directrices para asegurar que el comportamiento de los israelitas, judíos, reflejara su condición como el pueblo escogido por Dios. Abarca el comportamiento moral, su posición como un ejemplo piadoso para otras naciones y los procedimientos sistemáticos para reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. En un intento de comprender mejor el propósito de estas leyes, los judíos y los cristianos las han clasificado. Esto ha llevado a la distinción entre la ley moral, ceremonial y judicial. La ley moral o mishpatim son las ordenanzas como no matar, no robar, no cometer adulterio, etc. Te muestra el estado caído y pecaminoso de la raza humana y la necesidad de un salvador. La ceremonial o jukim o chuká, costumbre de la nación, y apuntan a la venida del Mesías. Ejemplo, el guardar el sábado, la circuncisión, la Pascua, la redención de los primogénitos. Y la ley civil o judicial, que si se casan entre judíos y etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Jesús respecto a la ley y los mandamientos? Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan capítulo 14 versículo 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Mateo capítulo 22 versículo del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vamos ahora a hacer un análisis de Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la esencia? Si me amáis, la esencia, si me amáis. ¿Cuál sería la acción? Guarda mis mandamientos. ¿Quién es el único que pudo guardar todos los mandamientos? El Señor Jesús. A través de Jesús yo puedo amar sus mandamientos, porque por su sacrificio en la cruz, Él cumplió todas las leyes civiles, morales y ceremoniales por mí. Todos los mandamientos
rituales, leyes, estatutos, todo lo que pasaba o sucedía en el Antiguo Testamento siempre ha apuntado a Cristo Jesús. La Biblia es cristocéntrica. Todo gira en torno a Cristo Jesús. Él ha existido desde siempre. Está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que tenía que venir. Jesucristo nuestro Señor. Veamos. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora veamos los textos que usó nuestro hermano y apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1 versículo del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y recuerde que la palabra anatema es muy fuerte porque significa maldito. Veamos 1 Corintios capítulo 9 versículo del 20 al 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Adicionalmente, Pablo dijo algo en Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Veamos Santiago capítulo 2, versículo del 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien,
Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En efecto, al igual que la ley humana, usted puede ser un ciudadano ejemplar y cumplir todas las leyes. Pero si comete un delito, por ejemplo, no pagar sus impuestos, aunque el resto de las cosas buenas que un buen ciudadano debe hacer las haya cumplido, conducir bien, no robar bancos y además se hace reo de condena por la ley. Del mismo modo, la Biblia nos dice que Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de cualquier pecado es muerte. No hace falta incumplir toda la ley para ser reo del infierno de fuego. Basta con incumplir un solo punto de la misma y ha pecado en todas. Debido a esto, solo uno cumplió la ley, Cristo Jesús, o como dicen, Yeshua HaMashiach, y lo hizo por nosotros. Solo en Él podemos ser salvos sin necesidad de guardar una ley imposible de cumplir para los hombres pecadores que somos. Cuidado, tampoco estoy promoviendo el antinomianismo. Cuidado con eso. ¿Qué es el antinomianismo? Es no existe ley. Cuidado. El Señor dijo que cualquiera que minimice estos mandamientos en el reino de los cielos será tratado también mínimo. Gálatas capítulo 4 versículos 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hebreos capítulo 8 versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿qué respecto al Shabbat de los judíos? El Shabbat de los judíos, ellos consideran el sábado. Veamos lo siguiente. Los judaizantes dirán que debemos guardar el sábado porque la ley es eterna, así como dice Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Claro, los mandamientos son eternos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Porque toda la ley apunta ¿a quién? Apunta a Cristo Jesús, lo perfecto. Mientras los judaizantes hacen énfasis del cuarto mandamiento de Éxodo, el cual corresponde al Shabbat, o día de reposo, nosotros descansamos todos los días en Cristo Jesús. Veamos, Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué pasa con el tema de la circuncisión que ellos también promueven, los judaizantes? Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una observación para Romanos 2 del 28 al 29, cuando habla no en letra, eso es guardando la ley sin entender que apunta todo a Cristo, como los fariseos están literalmente muertos en vida. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo del 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, ahora tenemos el punto número 5. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los nacidos de nuevo, sellados por el Espíritu Santo, tendrán la ley moral de Dios escrita en los corazones. Veamos en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos Hebreos capítulo 10, versículo del 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pero ¿y entonces qué pasa con los que se quieren justificar por la ley? Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero ¿por qué dices que caen bajo maldición?, me han de preguntar. Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Gálatas capítulo 5 versículo 24. Gálatas capítulo 5 versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esto incluye las fábulas judaizantes. Ahora, Gálatas capítulo 4 versículo del 3 al 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. David, pero entonces la fe sin obras es muerta, dice la Escritura, dirán los judaizantes. Santiago capítulo 2 versículo 17, leamos. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero ¿a qué obra se refiere Santiago? Haciendo una buena exégesis, tenemos que son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Veamos las características de los judaizantes. Inventan adoraciones de dioses por cada día de la semana citando el calendario gregoriano y con este argumento acusar a los hijos de Dios. Parecería que no existe el Nuevo Testamento para ellos, ya que solo tocan el Antiguo Testamento. Evitan hablar del Nuevo Testamento, sobre todo los libros de Gálatas, Romanos y Efesios. Creen que debemos hablar en hebreo y se ofenden si cuando predicamos hacemos una explicación refiriendo al original griego. Recordamos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hacen énfasis de no comer carne de cerdo, a pesar de que les encanta comer la carne de cerdo. Y lo hacen a puerta cerrada. Celebran las fiestas judías que no les corresponde, como el Yom Kippur, fiesta de los panes sin levadura, etc. Se hacen llamar el remanente o remanente escogido. Y claro que hay un remanente. Isaías capítulo 10 versículo 20 lo corrobora. Los nacidos de nuevo. Esto lo vemos en Juan capítulo 3 versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Juan capítulo 3 versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Romanos 6:3. Gálatas 3:26. Juan capítulo 1 versículo 12. Juan 6:44. Romanos 6:4. Juan capítulo 1 versículo 13. Promueven la circuncisión. No han leído Colosenses capítulo 2 versículo 11 ni tampoco Romanos capítulo 2 versículo 29. Desconocen la diferencia entre judíos, gentiles e hijos de Dios. Niegan la doctrina de la gracia, incluyendo la elección y la predestinación. Como toda secta, promueven la salvación por obras y no por gracia. Romanos capítulo 8 versículo del 1 al 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ¿qué pasa si un hijo de Dios comete un pecado? La Biblia dice que abogado tenemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mateo,
capítulo 23, versículo del 2 al 4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Intentan ellos guardar la ley sin entender su esencia, el cual es permanecer en Cristo. Por lo tanto, caen de la gracia. Cristo guardó toda la ley y los mandamientos por mí. Todos los méritos, la honra y la gloria son para Él. Mediante su sacrificio en la cruz, nos libró de la culpa del pecado. Leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Si una persona peca deliberadamente escudándose en la gracia, es una persona que definitivamente no ha nacido de nuevo. Tiene que leer todo el capítulo 3 del libro de Juan. Ya hemos dicho que solo Jesús el Mesías, Cristo en griego, cumplió la ley. Solo Él es y será siempre perfecto. La ley es buena, agradable y perfecta porque me lleva a Cristo y me muestra mi naturaleza pecaminosa y mi necesidad de un Salvador. Amigos, gracias por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Bendiciones.